Ok. Muchachos, ¿cómo están? No sé qué, ya son tardes, días, la verdad, una disculpa porque ando medio sacado de onda con las horas. No escucho nada, ¿no me escuchan? A ver, ahorita me fijo. No, sí, ya deben de estar escuchándome. Este, muchachos, mi cámara de la lab anda medio fallona, entonces si por ahí se va la señal, me avisan para, para para checar qué pasó. Y ya nos vamos a apurar, ya nos vamos a conectar. Bueno, ya vamos a empezar porque es un tema largo. Y vamos a empezar, ¿vale? Con nuestro tema número 2. Y el tema número 2 es el Código Fiscal de la Federación, sus leyes y sus reglamentos. Obviamente, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de este volumen de información, pues no podemos verlo todo. Lo que sí vamos a hacer es ver algunos elementos importantes y ver algunos elementos que representan muy bien lo que es el Código Fiscal de la Federación. Recuerden que el derecho fiscal tiene que ver con los procesos de recaudación de los impuestos para la parte presupuestal que le corresponden a la Federación y que la Federación a su vez eh, reparte entre los estados y los estados hacia los municipios. Por lo tanto, el Código Fiscal de la Federación va a tener que ver con los procesos de recaudación que el gobierno desarrolla para que el gobierno pues prácticamente tenga dinero para ejercer las actividades que le son importantes y le son prioritarias. Debemos decir que cada gobierno determina cuáles son las acciones pertinentes en las cuales va a gastar su dinero. Entonces, por eso es que vemos diferentes tipos de políticas que tienen que ver con la recaudación de impuestos y cómo se gastan los mismos. Por lo tanto, vamos a tener dentro del Código Fiscal de la Federación la siguiente estructura. Y decimos que es un compendio que contiene aspectos fiscales, así como obligaciones y derechos de los contribuyentes en relación con el cumplimiento del pago de los impuestos, que esa es la parte que nos interesa o que le interesa al gobierno federal, ¿no? Que es cómo la gente pues pague sus impuestos. ¿Sale? Y va a contener reglamentos en diferentes variaciones o vertientes en materia tributaria y de contribución. Entonces, por eso es importante su estructura. También dentro de su estructura, nosotros vamos a establecer que, así, tenemos el capítulo único, o sea, que es un capítulo, ¿no? Que se destina o que se divide en diferentes títulos. Aquí vamos a ver solamente algunos elementos. El título número 3, que es de la facultad de las autoridades fiscales, que es a lo que tienen derecho y qué es a lo que no tienen derecho. El capítulo 1, ¿no? Que tiene que ver con los acuerdos conclusivos, que es cuando ya dices, van a pagar por esta circunstancia impuestos, ya sean empresas, personas físicas, personas morales o diferentes instancias. En el título 4 de lo que son las infracciones y los delitos fiscales, que tienen que ver cuando violamos la ley, que en México, bueno, pues esas cosas no se dan, no existen, pero hay que tenerlas consideradas. Y después regresamos al capítulo 1 que tienen que ver con las infracciones. Aquí lo estamos poniendo un poquito en desorden porque tiene que ver con los elementos que nosotros vamos a ir a estar viendo o vamos a ver. Luego el capítulo número 2 que también tiene que ver con los delitos fiscales, ¿no? Y de alguna otra manera continuamos con la estructura, ¿no? El título 5 que tiene que ver con los procedimientos administrativos que, bueno, nos van a requerir el pago de impuestos y dentro del capítulo 5 vamos a tener el capítulo 1 de los recursos administrativos. Un segundo. Eh, y luego vamos a tener la sección 1 que tiene que ver con los recursos de revocación, ¿no? En la sección 2 tenemos
Una disculpa si todos tengo tos, pero la verdad es que la gripe me dio muy fuerte en esta semana. De la impugnación de las notificaciones o aquellos impuestos que están derogados. La sección número 3 que tiene que ver con el trámite y resolución de recursos. Y la sección número 4 que tiene que ver con, ya se nos fue. A ver si viene por acá. La sección número 4, ya no. Ahorita les digo qué tiene que ver con la sección número 4. Una disculpa. Que tiene que ver con los trámites y resoluciones de revocación y exclusión de fondos. Y bueno, eso tiene que ver con varios elementos. En el capítulo número 2 vamos a tener las notificaciones y la garantía de los intereses fiscales. En el capítulo número 3 vamos a tener la sección 1, que es la que nos interesa, que son las disposiciones generales y nada más. Desafortunadamente les digo, no podemos pues verlo todo, ¿no? Porque necesitaríamos 4 meses de clases continuas, por lo menos de 3 veces por semana. Pero aquí solamente les damos una parte de cómo está conformado el código fiscal, ¿sale? Entonces, para que lo consideren y puedan recurrir a ello. Dentro del gobierno federal, dentro de la Secretaría de Economía, pueden encontrar todos los códigos habidos y por haber para el desarrollo de la contribución de impuestos o la recaudación de impuestos. Y continuando con la sección número 2, vamos a ver lo que son los embargos, la sección 3, lo que es la intervención, y la sección 4, que tiene que ver con los remates. Básicamente esta sección trata o está dirigida a lo que son las empresas y los procesos cuando estas ya no le pueden pagar al gobierno. ¿Vale? Normalmente cuando esto sucede es porque hay una muy mala gestión administrativa y realmente es la última instancia. Esto debido a que normalmente nunca pasa, ¿no? Y bueno, con los anteriores gobiernos pues pasaba menos, ¿no? Por eso es que muchas empresas se hicieron muy ricas. El título 6 que tiene que ver con la revelación de esquemas reportables, ¿no? ¿Cuándo tengo que reportar? ¿Qué tengo que reportar? ¿Bajo qué condiciones tengo que reportar? ¿No? Entonces, por ahí son varias, son muchos. Y vamos a empezar con lo que son las disposiciones generales. Y decimos que el Código Fiscal de la Federación es un compendio que contiene aspectos fiscales, así como obligaciones y derechos de los contribuyentes en relación con el cumplimiento del pago de impuestos federales. Ojo, impuestos federales, porque también hay impuestos locales. Esos no los toca, solamente los que son de carácter federal en todo el territorio nacional. Dentro de los derechos y las obligaciones de los contribuyentes vamos a encontrar. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes. Número 1, el derecho a ser informado, asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como de el contenido y alcance de las mismas. A veces Hacienda te pide que vayas, ¿no? O te pedía que vayas. Luego puso un chat automático y te daba un montón de información que tú no entendías, ¿no? Pero al final lo hacía. Y es una obligación que te digan en qué estás mal y en qué estás bien. Derecho a obtener en su beneficio la devolución de los impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales aplicables. Obviamente. Aquí vamos a tener la capacidad de decir qué impuestos qué impuestos se pueden regresar y qué impuestos no se pueden regresar. Y derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos
a los que sea, de los que seas parte, ¿no? Entonces ahí sí debemos tener en cuenta esos elementos. Por lo tanto, sí es importante que nosotros conozcamos. Un segundo, muchachos, déjenme dopo, a ver si me ayuda un poco. Debía tomarme mi té de ajo, como los cantantes. También tenemos derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales. Esperemos que ya tenemos listos. Eh, Decíamos que tenemos derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales, bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento de los que tengamos condiciones o de los que estén interesados. Cuando lleguen a notificarnos deben estar totalmente identificados y si no lo están, pues no debemos responder absolutamente nada. Derecho a obtener certificación y copia de la declaración presentada por los contribuyentes previo al pago de derechos y en su caso, perdón, es que los establezcan en la ley. Siempre nos vamos a tener nos vamos a quedar con una copia de lo que nosotros declaramos o de la notificación que se nos está haciendo. Siempre, si no, ojo, no vale, ¿no? También vamos a tener derecho a derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actual. Ya me pediste el documento, ya te lo entregué y me lo vuelves a pedir y entonces le dices, ya no, mijo, ya, ¿qué crees que? Ya te los entregué y aquí hay una fecha y hay un documento que avala que firmaste de recibir. También tenemos derecho a el carácter privado o reservado de los datos, informes o antecedentes de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados que, bueno, pues estén involucrados en alguna situación de impuestos. Y esto está dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Eh, Hace muchos años, esto es ya hace muchos, en la década de los 80, había una empresa que tenía problemas financieros, se le notificaba a un tercero o a un cuarto, y este cuarto pues quería abusar de la empresa, ¿no? Decía, te la compro, me la vendes, me la cedes, me la tributas, o sea, me la adquiero, ¿no? La seccionamos, bla, 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 bla. Y con esto, bueno, tanto perdía Hacienda como perdía el patrón original. Y esto, bueno, trata de evitar esta circunstancia con la incorporación del artículo 69, que todos los datos hoy son privados. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, nosotros necesitamos estar inscritos en el RFC. Un segundo, por favor, un segundo. No me tardo, no me tardo. No me desconecto. Listo, listo, ya regresamos. Decimos que cuáles son las obligaciones. Yo como empresario, yo como persona normal, debo estar inscrito en el RFC. Vamos. Yo tengo necesidad de expedir comprobantes fiscales y, por supuesto, ya sea para mi trabajo, ya sea como empresario, ya sea una factura, ¿no? Siempre debo de expedir. Debo llevar la contabilidad, es una obligación de cualquier empresa legalmente constituida, llevar mi contabilidad en términos de los principios establecidos y los reglamentos vigentes. Necesito presentar declaraciones y pagos mensuales y de las declaraciones anuales, como es mi obligación, ¿no? En algunos casos son bimestrales, pero también, bueno, se tienen que presentar. En el caso de los impuestos sobre la renta y el valor agregado y en sus casos especiales sobre producción y servicios, también tengo que establecer mi declaración de pagos mensuales, bimestrales y, por supuesto, mi declaración anual. Y también en el caso de
de la retención del ISR y del IVA que se hayan hecho. Esto cuando soy una empresa comercializadora que, bueno, pues le vende a pequeños contribuyentes, ¿no? Como el Walmart y bla, bla, bla. También la representación, la declaración informativa de operaciones con terceros. Esto para el famoso lavado de dinero. Ay, Dios mío. Continuando con nuestras obligaciones, eh, en casos especiales y en casos particulares, la declaración informativa múltiple, cuando tenemos varias empresas o un conglomerado de empresas y obviamente otras obligaciones. También la retención de impuestos, así como expedir el comprobante fiscal que corresponda el cual se pueda considerar como la constancia de retención, ¿no? En el caso de que yo haga ventas grandes y hacia dónde se fue esa mercancía y cómo y cuándo me pagaron. Después tenemos formular un estado de posición financiera e inventario de existencias, que eso nos lo da nuestro estado de pérdidas y ganancias, como bien sabemos. Determinar la utilidad fiscal a través de el estado de pérdidas y ganancias, el PTU de cada año que se tiene que pagar, ¿no? Y llevar un control de los inventarios, eso también pues lo hacemos en nuestro estado de pérdidas y ganancias en diferentes secciones. Avisar por los préstamos, aportaciones para futuros o aumentos de capital y recibos. Y en caso, declarar las declaraciones informativas en el formato electrónico multi-IEPS, ¿no? En el caso de que nosotros traigamos mercancías de importación, si no lo hacemos, pues evidentemente no tenemos por qué presentar. Y aquí se preguntarán que cuáles son las facultades de las autoridades tributarias, más conocidas como el SAT. Y bueno, en ese sentido, vamos a obtener los ingresos tributarios para cubrir los gastos públicos, ¿no? O sea, por eso les cobro impuestos, no porque yo quiera. Atendiendo a la estructura de nuestro país, es el Poder Ejecutivo quien ejerce la función administrativa, no confundir con el Poder eh, este, legislativo, ¿no? Ni el judicial, sino que es la administración que le dice, que encarga a los otros dos poderes que se encarguen de su recuperación, ¿vale? Pero la administración le corresponde a él. Dentro de estas se enmarcan la recaudación y la fiscalización asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el artículo 31, en la fracción 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? Donde se dispone lo siguiente. Estas facultades asignan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerce el Servicio de Administración Tributario, el SAT, como órgano administrativo y desconcentrado subordinado a dicha secretaría. Y estas son sus facultades. La primera facultad es la recaudación, ¿no? Que es a través del cobro de impuestos, contribuciones de mejoras, eh, derechos, productos y aprovechamientos federales. Y la fiscalización, donde la vigilancia y aseguramiento del cumplimiento de las disposiciones fiscales. En el caso que ustedes quieran comprar mercancía de dudosa procedencia. Ojo, siempre y cuando tengan una empresa legalmente constituida y que tenga su identificación y registro fiscal. Si no, bueno, pues si ustedes venden en Tepito, pues obviamente ahí Hacienda no les va a caer, ¿no? Van a tenerle que caer con otras instancias, pero no con la Secretaría de Hacienda. Seguramente todos conocen Tepito, aunque no sean de la zona del Distrito Federal, pero es muy conocida. ¿Cuáles son las infracciones y los delitos fiscales? Bueno, aquí vamos a tener algunos ejemplos, que por ejemplo el más básico que nosotros se ve mucho, que es no citar la clave del RFC o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal. Esto es querer utilizar un RFC distinto del de la empresa. Ese es un delito, ¿no? Y se castiga. Este,
También, pues obviamente si lo ponemos mal, los avisos, las solicitudes nos van a llegar incorrectamente. eh, y además de documentos que se refieren a las autoridades fiscales, ¿no? Conforme a la ley. Entonces, si nosotros nos equivocamos ahí, vamos a empezar a incumplir y vamos a empezar a tener lo que son multas y recargos. Señalar como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponde, que eso se da mucho con lo que nosotros conocemos como las empresas fantasmas, ¿no? Que resulta ser que tienen una dirección, vas a la dirección y es un lote baldío, ¿no? Y ahí ya empieza el problema, ¿no? No presentar la declaración, las solicitudes, los avisos o las constancias que exige la disposición fiscal o representarlos a requerimientos de las autoridades fiscales, ¿no? Nunca me llegó, no sabía que existía. Miren, mi domicilio nunca se presentó el señor a entregarme la documentación. No tengo mi correo de empresarial, nunca me llegó y entonces, pues yo no sabía que tenía que hacer esto, ¿no? Y entonces ahí, pues, no importa que digamos lo que digamos, nos van a infraccionar. Ah, continuando con las infracciones y los delitos fiscales, no proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado cantidades en efectivo por conceptos de subsidios para el empleo de conformidad con la disposición legal que lo regula. Esto es, yo tengo el dueño y el dueño no quiere estar registrado en la empresa como parte del consejo administrativo o como empleado de la empresa y resulta que le entregué 300,000 pesos de salario. Y resulta, déjala. Y resulta ser, y resulta ser que, este, pues, no se puede comprobar esos 300,000 pesos. Entonces ahí, evidentemente, infracciones y es un delito fiscal. No cumplir con la obligación sobre evaluación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos, ¿no? Es una obligación sí o sí que ustedes tengan inventariado lo que tienen en su almacén y de no hacerlo y de no reportarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues entonces multa y recargo. No expedir o no entregar comprobantes de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o expedir sin requisitos fiscales, ¿no? Entonces ahí, si no me dan una factura, les va a caer la muerte, ¿no? Porque Hacienda realmente sí es como un perro rabioso y los va a morder realmente muy, muy fuerte, ¿no? Ah, y los delitos ya fiscales, bueno, tenemos el encubrimiento en el artículo 96, ¿no? Cuando ustedes encubren una operación que tiene que ver con mercancías, con dinero o con transacciones fiscales, los van a atorar porque ya prácticamente todo está muy bien identificado. Tal vez no los atoren en el primer año, pero en el segundo sí, o máximo en el tercero, ¿no? Ahí los van a atorar. En el contrabando, repito, siempre y cuando sean una empresa formal, los van a atorar, no hay manera que se salven. Artículo 102, ¿no? Que traigan mercancías que no son originales o que no traen todas sus partes originales, habla de contrabando. Elementos asimilados al contrabando, ¿no? Que repito, aquí es que traigan piezas que no pertenecen al original, aunque tú lo veas 100% original, algunos de los elementos no lo es y por lo tanto es asimilado a contrabando. Por ahí en el mundo de la ropa se conoce como lo G5. Los G5 son tenis, bueno, todo lo que es ropa, todo lo que es bisutería, todo lo que es cosas para la mujer, que se considera el G5, son elementos asimilados a contrabando. Son réplicas exactas, exactas, no hay una variación. De hecho, visualmente no se puede identificar la diferencia, ¿no? Entre un original y una copia, pero lo que sí es que pues no tienen origen codificado, ¿no? Y por lo tanto se asimilan como contrabando. Y esto está en el artículo 105. La defraudación fiscal, obviamente mentir en nuestra declaración de estado de resultados, en nuestros balances generales o en las omisiones contables que nosotros hacíamos día con día y ahí es una defraudación fiscal y por lo tanto nos va a llegar es un delito y ya ahí puede haber cárcel de por medio.
asimilados a la defraudación fiscal, ¿no? Que haya todo un esquema donde una empresa le vende a otra y otra le triangula a otras tres y por lo tanto se va perdiendo el rastro fiscal. Si la Secretaría de Hacienda logra detectar el origen de la defraudación, se considera fraude y por lo tanto esto lo identifica el artículo 109 y por lo tanto nos va a caer la voladora. También delitos relativos al Registro Federal de Contribuyentes, el artículo 110, la omisión, la negligencia o la desaparición de RFCs, también es un elemento que nos va a acompañar y que nos va a sancionar. Este no con cárcel, pero sí con una buena multa. Relativos a las declaraciones de contabilidad o la documentación, si nuestros procesos contables están mal hechos, si nuestros procesos contables tienen omisiones o tienen correcciones o tienen ventajas sobre la contabilidad normal que nosotros hacíamos, es un delito fiscal y ahí el contador general de la empresa se va a ir a la cárcel. No hay más, no hay derecho a fianza. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Ahorita fue algo muy cortito. Disculpen si mi voz no está en el mejor momento, pero pues la gripe me dio muy fuerte. Cuídense mucho, por favor. Y antes de continuar, si tienen alguna duda, con mucho gusto, díganme. La verdad es que cortamos bastante porque mi voz, entre que mi voz no se está muy tosiente y que mi nariz está muy gangosa, es difícil dar clases. Pero si tienen alguna duda, con mucho gusto, muchachos, intentamos resolverla. Así que este es el momento en el que ustedes me digan sus dudas. Los escucho. ¿Ya están dormidos? No, profesor, sí se escuchó bien el audio. Ok, ok. Y si tienen alguna duda de esto que acabamos de ver, Pues no, profesor, yo por el momento no, más o menos entiendo un poco de lo de las contribuciones. Como empleada que soy y que estoy obligada a presentar declaración, pues más o menos hay cosas que no entiendo del código porque pues no las domino, pero algunas sí las entiendo. ok, bueno, pues la semana pasada vimos lo que es la introducción a las finanzas, que es el recorrido general que nosotros hacemos para establecer la recaudación de impuestos y como segundo tema, para que no se me pierdan, vimos lo que es el Código Fiscal de la Federación, que tiene que ver con los elementos a los cuales tenemos derecho y a los cuales tenemos sanciones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros podemos establecer ya los mecanismos muy similares para los otros códigos de cuándo se nos va a cobrar impuestos y cómo se nos va a cobrar impuestos, ¿no? Sí, la carga impositiva en México es amplia, pero no es tan alta como en otros países, ¿no? Y bueno, pues esa sería la explicación del día de hoy. Me despido, la verdad es que ya mi voz no da como para más, pero nos vemos la próxima semana, esperando ya sentirme mucho mejor y cuídense mucho porque la gripe y el catarro están, pero a todo lo que dan, ¿sale? Sí, Cuídense muchas gracias, mucho. profesor. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Mándenme su asistencia, por favor, al WhatsApp. Sí, profesor, Hasta ya le luego. envié. Gracias, hasta luego.